en la clase anterior definimos lo que era un accidente de trabajo, lo que era una enfermedad laboral, ¿verdad? Bueno, correcto. Ahora, retomando lo que es el accidente de trabajo, miren ustedes lo que dice acá. Dice, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, micrófono por favor, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Bueno, ¿esto qué es lo que significa? Que siempre y cuando el empleado esté bajo las órdenes de un superior, independientemente de que lo que esté haciendo sea fuera de la empresa y sea fuera de horas de trabajo, de todas maneras le va a ser reconocido como un accidente laboral. Entonces, si en algún momento yo le digo a Jared Garrido que necesito que me compre, o sea, que compre algo para la empresa. Profe, casi no se le escucha, profe. Si se escucha bien, creo que este internet es así. ¿Los demás me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Tienes que subirle el volumen al dispositivo, Cecilia. Entonces, ¿qué ocurre si yo, como jefe inmediato de Jared Garrido, le digo a Jared que es el CISO de la empresa para la cual trabajamos? Le digo, Jared, hazme un favor, llégate hasta la tienda que está ahí y me compras un paquete de Marlboro. Y resulta que pues Jared va. No, Jared pues es el CISO, pero Jared llega y dice, oh, es el jefe, de modo que yo le voy a hacer caso. Y Jared llega y se va. Arranca. Cuando viene de vuelta con el paquete de cigarrillos de Marlboro, llega y lamentablemente ¡pum!, un carro lo tropieza. Entonces pregunto yo, ¿ese será un accidente de trabajo? No. Profe, por lo que usted acaba de explicar Porque... ahora mismo, yo digo que sí. Jared dice que sí. Profe, yo digo que no porque... Te acabo de explicar, sí, aquí dice, durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante. ¿Cómo? Contratante, sí. O sea, en una orden del jefe. Porque el trabajo aún así no está haciendo lo que le mandó el empleador. Exacto, pero no. Está haciendo lo que le mandó el empleador, pero yo diría, o sea, según yo diría que no porque no es lo que le corresponde. Porque no hace parte de sus funciones. Obviamente en términos legales no es un accidente de trabajo en sí. Legalmente no es un accidente de trabajo en sí. Okay. Pero por medio de lo que explicó el profesor, para mí sí. Pues. Okay. Bueno, estaba en horas laborales, pero no estaba haciendo su labor. Ok. Interesante posición la que tiene Cecilia. Jared se apega a lo que dice la norma. Y Jared, si lo dice la norma, sí es legal. O sea, de modo que, o sea, por ese lado sí, enfócate bien. O sea, definitivamente, o sea, lo que yo les explico es justamente lo legal, ¿no? Yo no me salgo de la norma. Oiga, entre otras cosas, aprovecho para aclararles algo. Todo esto que yo les digo, o sea, no crean que es un cuentecito que yo me invento, que lo saco de quién sabe qué página de internet. Esto que ustedes están viendo es la Ley 100 de 1993. Lo que pasa es que a mí particularmente, les digo, no me parece acertado desde el punto de vista pedagógico atiborrarlos diciéndoles cada vez que empiezo diciendo algo, decirles Ley 100 de 1993, capítulo 3, artículo 17, numeral 15, parágrafo 4. O sea, solamente diciendo eso, lo que voy a hacer es embotarlos a ustedes con una cantidad de normas y con una cantidad de cosas. De modo que yo lo que hago es quitarle la nomenclatura a la norma y dejo lo que tiene que ver con la idea central que quiero desarrollar. Muchas veces, y normalmente, cuando me ven leyendo textualmente de la pantalla y explicando después, es porque lo que estoy leyendo es una norma. Y la norma yo no puedo variarla. Necesito saber exactamente qué es lo que dice para poder transmitirle a ustedes. De modo que no crean que esto, como les digo, es algo que yo me estoy inventando acá. Esto es normatividad pura. Y en este caso es la Ley 100 de 1993. Lo que pasa es que yo no se lo digo, sencillamente. Pero todo lo que están viendo ustedes es lo legal, es lo que dice la norma. Okay. Y la norma dice, siguiendo con lo que nos comentaba Jared y el muy buen análisis que hizo Cecilia, sí, Cecilia, o sea, en otro escenario, digamos, pues no sería tomado como un accidente de trabajo siempre y cuando Jared se hubiera ido por su cuenta.
Si le provocó fumar un cigarro, si es que ya después tiene ese vicio horroroso, espero que no, sinceramente. Le provocó fumarse un cigarro y se salió de la empresa sin pedir permiso, no estaba cumpliendo ninguna función, pues el carro le pegó, accidente de trabajo. Pero en este caso en particular, observen lo que dice acá, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, lo cual quiere decir que orden mata todo. Orden mata que esté fuera de la empresa, orden mata que esté fuera de horas de trabajo, orden mata que no esté haciendo las funciones propias de su cargo. Si el empleador lo mandó, si el jefe lo mandó, independientemente de lo que sea, él está cumpliendo órdenes del empleador o contratante. Entonces, ¿qué pasa? Le va a ser reconocido a Jared como accidente de trabajo, a menos que pues, el jefe sea tan hijo de su madre como para, ante la cuestión y teniendo un problema, diciendo, ay, mi madre, este muchacho se lo llevó un carro por delante y yo lo que lo mandé fue a buscar un paquete de cigarrillos. Ojo, el jefe está haciendo abuso de su autoridad, pero igual es autoridad. El jefe manda, el jefe es jefe y manda aun cuando mande mal. Eso es cierto. Y no me gusta decir esta frase, pero yo aquí no estoy para estarles diciendo mentira a ustedes. De modo que, entonces, basta la orden del jefe. Ya le salió, hubo el accidente y entonces pues le será reconocido como accidente de trabajo. ¿De qué forma el jefe va a echar el embuste? Pues le va a tocar decir, por decir algo, si la empresa pues trabaja con tornillos, si es una empresa de tornillería, no, yo le dije a Jared que saliera hasta la tienda porque ahí venden los tornillos que nosotros necesitamos. Entonces, pues bueno, de ser así, pues la ARL tiene pues que creerle, ¿no? Pero, de todas maneras, y con esto me extiendo un poquito, no crean que el asunto es tan sencillo, porque cuando se investigan los accidentes de trabajo, los de la ARL le preguntan al accidentado, por supuesto, si está consciente, ¿no? Si se encuentra en condiciones de responder, pero ellos le preguntan, ellos le dicen, o sea, llegan y dicen, bueno, cuénteme, ¿usted qué hacía fuera de la empresa? No, a mí me mandó el compañero Iván, que pues viene siendo mi jefe inmediato. Iván, ponte el apellido, por favor. Entonces, ¿y qué lo mandaron a hacer? Pues más vale que se hayan puesto de acuerdo ya Iván con Jared para que el uno no haga quedar mal al otro, ¿no? Entonces ya Iván deberá haber llegado hasta la clínica donde está Jared y, hey, viejo Jared, colaborémonos mutuamente. Para que a usted se lo cubran como accidente de trabajo, hay que decir que estaba haciendo algo de la empresa, de modo que yo voy a decir que lo mandé por un paquete de tornillos, ¿no? No voy a decir que lo mandé por un paquete de Marlboro. Y no diga que ya venía de vuelta porque entonces le tiran la factura. Muestra la factura, ¿no? Entonces, diga que apenas iba, ¿no? Cuando la cuestión. Entonces, bueno, estoy enseñándolos a pues, cómo se echa un embuste, pero así es la vida. Cuéntame, no, que te veo levantando la mano. No, lo que le voy a preguntar que en ese caso, ¿qué me conviene a mí? ¿Decir la verdad o echar la mentira? Por beneficio propio. Te voy a responder como abogado, no como profesor. Echar la mentira. Sí. Porque resulta que si te incapacitan como un accidente de origen común, vas a perder el 33.3% del salario hasta cuando te recuperes. Aún sabiendo que fue culpa del jefe, que fue una orden del jefe. No, es que, o sea, para que te lo tomen como un accidente de origen común, o sea, tendría que ser que el jefe no te cubriera, o sea, que se cubriera él solo, que dijera, no, yo no sé, el que se allá afuera. Okay. Pues es difícil que tú demuestres, ¿no? Que él efectivamente te dijo algo, sobre todo si te lo dijo así como que no quiere la cosa, así, hey, viejo Jared. Tras de accidentado, algo perdido. Exactamente, ¿no? Entonces, siempre es mejor decir la verdad, que se empale el jefe. Se empale el jefe, no que te embales tú. Entonces, lo que les decía es que el jefe puede decir que él te mandó a buscar algo que tenga que ver con la empresa, pues con eso ya se cubre, ¿no? Pero en caso de que tú veas que el jefe anda ahí con cosas raras, di la verdad. Yo siempre aconsejo eso. Di la verdad. Ok, entonces, continuamos. ¿Qué casos se consideran accidentes de trabajo? Van a ser considerados como accidentes de trabajo los sucesos ocurridos en cumplimiento de una orden del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad dentro o fuera del lugar de trabajo y o de la jornada ordinaria. Entonces, insisto, estar bajo la autoridad de algún superior mata todo. Se tomará como accidente de trabajo.
Por otra parte, y aquí también quiero extenderme un poquito, el suceso que ocurre durante el traslado de la residencia al trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador directamente o por intermedio de contratistas pagados por el mismo empleador. Oigan, les pregunto algo, hubo otro grupo en el que me dijeron que a ratos yo leía muy rápido. ¿Les parece que leo muy rápido a veces? A veces, No, profe, a veces sí. No, A veces se siempre, emociona, profe. Ajá, Eso es. pero no es que lee todo rápido así de corrido, pero en algunas pequeñas cosas siempre se acelera un poco. Exactamente, es que me emociono con lo que estoy diciendo y entonces pues sufro la descarga de adrenalina en mi organismo y acelero, ¿no? Pero bueno, entonces voy a leer un poco más despacio. Profe, Entonces, cuidado, queda como el carro entonces. Se le sube la adrenalina y ¡puf! Se voltea. no, me volteo no, me choco. Entonces, el suceso que ocurre durante el traslado de la residencia al trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador, directamente o por intermedio de contratistas pagados por el mismo empleador. ¿Esto qué significa? Que si la dueña de la empresa es Dayana Villamil, la empresa tiene 25 empleados, entonces pues llega Dayana y decide pues prestarle el servicio de transporte a sus empleados. Supongamos que es aquí en Ciénaga. Entonces, pues bueno, ocurre que Dayana llega y contrata una buseta que la conduce Esgardo Rada. Entonces, ocurre que Esgardo tiene una buseta en buenas condiciones. Yo estoy leyendo lo que dice ahí. No me estoy burlando del compañero. Entonces, ocurre que la buseta es pues una buseta pues, de modelo reciente que tiene pues poco uso. Es una buseta Galaxy A30S. A tremenda serie, ¿no? Una buseta muy cómoda. Pero pensé con celular. Ese es un compañero o una compañera de ustedes, no sé quién es que está conectado con ese nombre. Les estoy diciendo y no me están prestando atención, de modo que me voy a seguir metiendo con los que no me prestan atención. Entonces, hace un rato le dije a quién fue, a Iván, que se pusiera el apellido y no se lo ha puesto tampoco. Y estaba uno conectado con ese nombre, que Galaxy A30, por aquí está todavía. Entonces, hágame el favor, yo necesito saber quién está en la clase. Por favor. Listo. Entonces, les decía que si la empresa es, ya se me olvidó, que Dayana Villamil, dije, y ocurre que entonces, pues, Daniela llega y contrata a Edgardo Rada, ahora sí, pues, que tiene una buseta, ¿no? Ocurre que entonces la buseta sale o sea, si la entrada de ellos es a las 8 de la mañana, pues la buseta sale a hacer su recorrido desde las 7, porque, pues bueno, Ciénaga no es muy grande, pues la buseta puede hacer el recorrido. Ocurre que pues la buseta no va a entrar exactamente hasta la puerta de la casa de las personas, sino que pasa por las vías principales que tiene Ciénaga, ¿no? Ocurre que entonces una de las compañeras, Dana Fortich, sabe que la buseta pasa por ella normalmente a las 7:30 de la mañana. Ella llega, sale hasta por donde pasa la buseta y se pone a esperar. A las 7:30 y la buseta no pasa. 7:40 y la buseta no pasa. 5 minutos para las 8 y la buseta sigue sin pasar. Por supuesto, Dana se inquieta y dice, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es la cosa? ¿Esto qué significa? Si la buseta normalmente a las 7:30 ya está acá. Llega Dana, que no sabe cómo es la cosa, que no prestó la suficiente atención en la clase del profesor Infanzón cuando estaba estudiando para ser salubrista. Y entonces, ojo Dana, estoy siendo hipotético, no estoy diciendo que tú habitualmente no prestas atención en mi clase. Entonces, ocurre que pues llega Dana y se desespera por la cuestión. Ella es una muchacha responsable, no quiere llegar al trabajo tarde, va pasando una mototaxi y Dana pues llega y le hace la seña, se sube en la mototaxi con tan mala suerte que 3 cuadras más adelante se atraviesa un perro que está haciendo el curso para búfalo, uno de esos perrazos que están de moda. Ellos impactan contra el perro y los dos van a dar al piso y pues Dana resulta que pues se raspa y se golpea. En fin. Pregunto yo, lean esto que aparece aquí. A la luz de eso que aparece ahí, ¿a Dana eso le será reconocido como un accidente de trabajo? Levantan la mano, por favor. Profe, yo creo que no. Jefferson. Yo creo que no, pese a ahí estar, o sea,
como le digo, como planillada ya que iba a pasar por la ruta en el vehículo que se estaba transportando, no era suministrado por el empleador. Bueno, Pero ok. también está la Edilmer, buseta y no llegó, entonces me tocó ser recursiva, coger una montaxi e irme. o sea que según lo que estás viendo, debe serte reconocido como accidente de trabajo, Dana, entonces. Esa es tu posición. Yo. Por eso, Matico, que Edilmer me levantó la mano hace rato. Ya voy, Juliana. Levántame la mano, por favor, para... Ahí en turno. Edilmer. Yo diría pues que no sería considerado como un accidente laboral, ya que no estaba estipulado ese transporte en lo que había colocado el empleador. Ya ella estaba bajo su responsabilidad, cogió ese transporte y lastimosamente se accidentó. Ok, correcto. Joelis. Bueno, profe, yo también pienso que no es considerado como un accidente de trabajo, porque ahí mismo, donde dice la parte B, ahí mismo dice cuando el transporte lo suministra el empleador, que en este caso, pues no es así, pues el transporte que suministró el empleador no llegó a tiempo y pues ella decidió tomar una mototaxi. Esa mototaxi no fue contratada por la empresa, no tiene nada que ver con la empresa. Lastimosamente sí, tienen que darle como una incapacidad porque se accidentó yendo al trabajo, pero no es como que la empresa lo tenga que No es pagar o como algo tal, así. no es como tal un Claro. accidente. Profe, yo digo que sí, bueno, la verdad primero hay que analizar los factores y es que el transporte no lleva tiempo, ¿verdad? Ajá. Ya no es culpa de ella. Ajá. Ella tiene su horario estipulado y si, me imagino que si ella llega tarde hay sanciones para ella, ¿no? Entonces, ella por el apuro, como usted dijo, de coger una moto y se accidentó, yo digo que sí es responsable de la empresa porque el transporte no lleva tiempo. Digo yo aquí. Bueno, correcto. Entonces, hay varias posiciones, ¿no? Algunas de ellas, pues, digamos, algunos de ustedes están en la línea de que Dana hizo lo posible por remediar una situación y pues lamentablemente terminó siendo víctima de ella, de modo que por eso se le debería reconocer, entonces, como un accidente de trabajo. Otros dicen, la norma es clara, y dice que cuando el transporte lo suministra el empleador, aun cuando la buseta no sea de él, pero o sea, si está contratada, ¿no? Si aparece formalmente contratada, pues entonces sí se toma como un accidente de trabajo. Bueno, les explico. En derecho muchas veces no existe la escala de grises. O sea, es como en el caso de una mujer cuando está en embarazo. O sea, o está embarazada o no está embarazada. No puede estar un poquito ni medianamente embarazada. O sea, está o no está. En este caso, efectivamente, la norma es clara y lo que dice es que si el transporte lo suministra el empleador, lo que pase con ese transporte, lo que le ocurra al trabajador dentro de ese transporte, mientras es transportado en ese transporte y hasta cuando arriba a la empresa, va a ser responsabilidad del empleador, ¿no? O sea, es como cuando jugamos a la lleva, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes, pues cuando eran más jóvenes, jugaban a la lleva, ¿no? Entonces salía pues todo el mundo corriendo, entonces, él la lleva, ¿no? Y ese pues, apenas tocaba a alguien, pues ese alguien se la quedaba, ¿no? Así se decía en mi época, pues no sé ahora cómo será la cosa. Profe, entonces, ¿qué ¿puedo pasó? decir algo? Profesor, que se supone, como ya dicho nuestro compañero Jared, que la podrían regañar por llegar tarde, pero si el bus se demoró, el bus que contrataron, ya eso no es problema de Dana, ya eso es problema del bus que se demoró, el bus que contrató la empresa, o sea que ya no la podían regañar a ella porque fue el bus el que se demoró. Ok, bien. Buena apreciación, para allá iba, no te preocupes, es que no he terminado todavía. Bien, ¿qué pasa? Entonces, ocurre que, ¿por qué les decía lo de la lleva? Porque la responsabilidad funciona entonces como la lleva. Si yo como empleador contrato a alguien para que me transporte a los empleados, lo que pase en ese transporte va a tomarse como accidente de trabajo. Pero por supuesto yo debo cumplir con unos requisitos mínimos, ¿no? O sea, la buseta, ¿de quién fue que dije que era el que prestaba el servicio? De Dayana y Edgardo era el que la manejaba. Y Edgardo era, pues, exacto, digamos que el propietario de la buseta. Entonces,
o sea, Edgardo pues deberá presentar una documentación ante la compañía donde aparece que él es el propietario, que la empresa tiene las revisiones tecnomecánicas del caso, que tiene el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, que tiene un seguro privado, incluso, y en fin, o sea, todo lo que se necesita, y tenemos que hacer un contrato. ¿Por qué? Porque a la hora que se produzca un accidente y algún trabajador resulte lesionado dentro de esa unidad, yo le tengo que demostrar, yo como empresa, como empresario, a los señores de la aseguradora de riesgos laborales que efectivamente esa buseta hace parte de la empresa. La buseta pasa a ser como una extensión de la empresa. Entonces, si ocurre que llega Dana y pues se sube con las botas de seguridad un poco húmedas porque estuvo lloviendo, y dentro de la buseta pues se resbala y se da un totazo en la cabeza, o se parte un brazo, bueno, un dedito, para no tratar ahora, se parte un dedito solamente, eso va a ser tomado como un accidente de trabajo, porque Dana se está transportando en un vehículo que está contratado por la empresa, que hace parte de la empresa. Entonces, así se le tomará como accidente de trabajo. Ahora, yendo al caso en particular que les planteaba con respecto a Dana tomando la decisión, pues, precipitadamente, de llegar hasta la empresa en el medio que fuera, porque si no, la regañaban, Edilmer hacía un comentario muy oportuno. Es responsabilidad del empleador transportarla. Si el transportador del empleador falla, a Dana no le pueden llamar la atención. No es culpa de ella. No, sencillamente la buseta pues no pasó. Profe, pero es que entonces lo va a acusar a uno de no tener iniciativa. A decir, ¿y usted por qué no se vino en lo que fuera? Ya les voy a decir por qué ustedes no deben irse en lo primero que pase. Y decirle a su papá o a su mamá que los lleven en el carro o en la moto. ¿Por qué? Porque están liberando de responsabilidad al empleador con eso que están haciendo. ¿Qué pasa? Ustedes van en el carro o en la moto con su papá o su mamá, lamentablemente sufren un accidente. El empleador, ¿qué va a decir? Yo en ningún momento le dije que se vinieran ni con su papá ni con su mamá. La persona no se comunicó. En este momento, pues, los empleados tienen, pues, grupos de WhatsApp, y ante algo así, pues, se comunican rápidamente, ¿no? ¿Qué puede hacer de pronto el jefe ante algo así? Decirle, o sea, escribir a ese grupo y decir algo como: tomen transportes por su cuenta porque no puede pasar a recogerlos hoy el transporte que tenemos contratado. Entonces, bueno, en ese caso, listo, por nuestra cuenta, ¿no? Pero siempre debe mediar una comunicación con el jefe. ¿Por qué? Porque si el jefe es responsable, el jefe no les va a responder eso que yo les acabo de decir. Les va a decir: no se preocupen que acabamos de contratar una segunda buseta para que pase por ustedes. Entonces, que la empresa va a empezar a trabajar 30 minutos tarde, sí, pero no es culpa de los empleados, ¿no? Es que, o sea, pasó pues porque el transportador no pudo llegar. En este caso, Edgar. De modo que, ¿qué deben hacer ustedes? Comunicarse. Y si no logran comunicarse, se quedan donde están. Ahí se quedan quietos como si fueran una estaca de vampiro. No se mueven para ninguna parte. Hasta cuando no haya comunicación con la empresa, no se vayan por su cuenta y riesgo, porque si se accidentan, no es que no tengan cubrimiento. Lo que pasa es que no va a ser cubrimiento por el sistema de riesgos laborales, sino por el sistema de salud, o sea, por las EPS. Y recuerden que si eso pasa, les van a quitar 33.3% de su salario durante todo el tiempo que estén ustedes en la incapacidad, hasta cuando vuelvan. Y si pasan más de 60 días, les quitan 50%. Entonces, es cuestión de billetico, es cuestión de bolsillo. Entonces, así es como esto debe manejarse. No sé si algunos de ustedes habrán estado en algún momento en un accidente de tránsito. Espero que no. Eso es una experiencia muy fea. Miren ustedes lo que pasa aquí. Esta es un bus, por supuesto, es un bus grande, y hay una cámara de seguridad. Y el bus parece perder la dirección, no sé qué pasa, y impacta contra algo, ¿no? Lo cual, pues no sé, será como un poste, pues por el totazo. Se me ocurre, pues, que debe ser un poste, ¿no? Miren cómo salen los pasajeros disparados hacia arriba, y eso que el bus no venía muy rápido. Miren, observen. Estos dos pasajeros que están acá, vean el totazo que se llevan. Esta pobre señora queda ahí sobándose la cabeza, y esta otra queda inconsciente con el totazo que se da. Quién sabe qué lesión se dio. Se pudo fracturar el tabique nasal, partirse el cráneo, en fin, cualquier cosa. Y miren cómo se le mueve el cabello a esta otra que está aquí. El estrechón que le pega el impacto, ¿no? Esta mínimo se le sonó el cuello con eso que pasó. Entonces,
de verdad que hay que hacer lo posible, ¿no?, por alejarse de los accidentes. Bien, ahora vamos con cuál es la noción de enfermedad laboral. Bueno, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. No les voy a hablar de los factores de riesgo, no es mi esfera de competencia, como les he dicho antes, cada loro en su estaca. Yo no soy salubrista, conmigo ustedes van a ver es la parte legal, de modo que sobre esto ustedes me enseñan a mí, yo ahí no tengo nada que decirles. Los factores de riesgo pues son precisamente, y valga la repetición, pues estos factores, estas circunstancias de modo, tiempo, cantidad, que terminan afectando a una persona, a un trabajador, ¿no? Entonces, observen lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Dice: enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes, o sea, pertenecientes o por causa de, ¿no? Entonces, de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, ocurre que el gobierno nacional es el que en forma periódica determina cuáles son las enfermedades que se consideran como laborales, y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pues entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿O qué se puede hacer? Bueno, si la enfermedad no figura dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra lo que se llama la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional, entonces será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Observen, esta tabla, por cierto, no sé si está actualizada, pero para el ejemplo igual me sirve. Aquí están los grandes grupos de enfermedades catalogadas como laborales por el gobierno nacional. En caso de que alguna no estuviere, ¿qué tiene que hacer el empleado? Demostrar que él, por estar trabajando en las condiciones en que lo mantuvieron trabajando, adquirió esa enfermedad. Eso es lo que se llama la relación de causalidad. Entonces, ¿esto cómo funciona? Bueno, determinación de la causalidad. Para determinar la relación causa-efecto, no sé si saben lo que es, pues, la relación causa-efecto. Nos remitimos al señor Isaac Newton, que fue el que pues promulgó esa teoría, ¿no? Lo que pasa es que por ahí hay un meme muy ocurrente donde aparece una imagen del rostro de Isaac Newton y aparece así como si fuera una cita de él, ¿no? Algo que él hubiera dicho: el que me empuje se mama su muñequera. Entonces aparece más abajito así como si fuera alguno de sus discípulos, ¿no?, que estuviera tomando nota. Entonces, ojo con lo que dije, ¿no? El que me empuje se mama su muñequera. Entonces, que el discípulo le dice: pero profesor Newton, eso no podemos colocarlo en el escrito. Entonces Isaac Newton llega y dice: bueno, entonces coloca: toda acción causa una reacción. Entonces, en este caso, la relación causa-efecto, ¿cómo se podría determinar? Bueno, entonces, hay que identificar la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En caso de que no existan dichas mediciones, el empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición al trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. Ya les voy a descifrar ese trabalenguas legal que acabé de decir ahí. Bueno, ¿esto cómo funciona en palabras aptas para todo público? Ocurre que hay un empleado que cumple función de barrendero en las empresas públicas municipales de Barranquilla. No voy a mencionar ninguna empresa. Ocurre que en la zona industrial de Barranquilla hay una empresa que fabrica cemento. Todos conocemos pues el cemento en su presentación. Vienen unas bolsas bastante pesadas y es un polvillo, ¿verdad? Cuando entra en contacto con algo acuoso, el cemento se petrifica. Por eso, cuando se le deja por mucho tiempo y no se utiliza, entonces el cemento se vuelve como una roca y pues ya no sirve, ¿no? Hay que botarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucha humedad en el ambiente o cuando se moja la bolsa con cemento, ya se dañó ese cemento. ¿Qué pasa? El trabajador de las empresas públicas de aseo de Barranquilla labora en esa empresa como barrendero de las calles.
Y el sector que tiene asignado viene siendo ¿cuál sector? El que se encuentra alrededor de esa empresa gigantesca que fabrica cemento. Ocurre que esa empresa que fabrica cemento genera un polvillo del mismo cemento que cubre todo lo que está alrededor, las casas vecinas, los carros que se encuentran alrededor, en fin, absolutamente todo. No estoy bromeando, esto pasaba en Barranquilla cuando yo terminé Derecho allá, lo sé por experiencia general. Entonces, ¿qué pasa? Ese montón de polvillo de cemento, pues, ha terminado enfermando a todos los vecinos, bueno, a todos no, a la gran mayoría de los vecinos que viven alrededor de esta cuestión, y es que, o sea, ustedes pasan por ahí cerca, por los alrededores, y ven las hojas de los árboles y tienen polvillo, o sea, parece que los árboles estuvieran sucios de polvo todo el tiempo. Muchos vecinos se enfermaron, o sea, tuvieron enfermedades respiratorias y demandaron a la empresa, en este caso. Pero eso, digamos que no tiene que ver directamente con lo que yo les voy a decir. Entonces, vuelvo al escenario que me interesa, en el que ustedes me sigan. Bien. Este trabajador es barrendero de las empresas públicas de aseo de Barranquilla. Él no trabaja para esa empresa que fabrica cemento. Pero resulta que por tener que barrer todos los días, 2 veces al día, todo ese polvillo, el hombre se ha terminado enfermando de los pulmones. ¿Qué pasa con los pulmones con ese polvillo de cemento, mis apreciados estudiantes? Nuestros pulmones tienen en alguna medida contenido acuoso, ¿no? Nuestra sangre tiene pues un contenido importante de lo que es oxígeno e hidrógeno, ¿no? Que son los elementos del agua. En la medida en que las personas aspiran ese polvillo, en cuando sea en pequeñas cantidades, se va depositando en los pulmones y termina bloqueando los alveolos pulmonares, al menos parcialmente. Y la persona va perdiendo la capacidad para respirar. Y adivinen qué. Ese polvillo no se puede retirar de los pulmones. Los pulmones no admiten raspado, ¿no? Mediante una cirugía. Que ahí llegó y ahí se quedó para toda la vida. La persona no va a recuperar la capacidad de respirar como lo hacía antes de exponerse a esa cuestión. Bueno, este empleado, supongamos que tiene 8 años de estar barriendo el mismo sector. Y resulta que desde la primera vez que se sintió mal, que empezaba a respirar con dificultad, pues el hombre fue hasta su EPS y en la EPS, pues hicieron la exploración y pues diagnosticaron que comenzaba una insuficiencia pulmonar. El hombre pasa la comunicación a la oficina de recursos humanos de la empresa y dice: me estoy enfermando. Y me estoy enfermando por el polvillo ese de cemento del sector que me tiene asignado. Le solicito que por favor me cambien de sector. No le hacen caso. Y lo dejan. Y el hombre continúa y cada vez va peor. Total que llega un momento en el cual ya pues, no puede respirar por sí solo, sino que tiene que utilizar un respirador artificial. Tiene que andar todo el tiempo con una bala de oxígeno ahí cerca. ¿Qué pasó? Observen esto. Él no es empleado de la empresa de cemento. Pero en cambio, la empresa para la que trabaja él, que es la empresa de aseo de Barranquilla, lo mantuvo trabajando en unas condiciones tales que el hombre terminó enfermándose. O sea, por el producto con el que tenía que lidiar, aun cuando no fuera producido por la misma empresa, de todas maneras hacía parte de su trabajo. Entonces, esto le será reconocido como una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque por hacer lo que hacía, se enfermó, independientemente de que fuera algo producido por el mismo empleador que tenía él, por la misma empresa. Entonces, pues así es como esto funciona, así es como se demuestra lo que les decía de la relación de causalidad. Ya esto va a terminar. ¿Cuándo no se considera como profesional el riesgo? Bueno, entonces, ojo con esto. Toda enfermedad o patología, accidente o muerte que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional se consideran de origen común. Entonces, la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será realizada en primera instancia por la institución prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado. Ya estoy leyendo rápido otra vez. Disculpen. Entonces, ¿cuándo no es profesional el riesgo? Siempre y cuando no sea laboral. El trabajador va en su bicicleta, en su mountain bike. Hola, ¿qué tal es inglés? ¿Vieron? Casi que se me fractura la lengua. Mountain bike. Y resulta que pues sufre un accidente mientras va pues pedaleando por algún sendero de algún cerro. En fin, pues eso no le pasó por estar trabajando, porque él no es ciclista, él no está contratado por ningún equipo de ciclomontañismo, él está ahí porque le da la gana, porque él quiso hacerlo. Se accidentó, bueno, no va a ser un accidente laboral. ¿Cómo se, digamos, inicia lo que tiene que ver con la orientación de si algo es de origen laboral o no es de origen laboral?
Bueno, la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será realizada en primera instancia por la institución prestadora de servicios de salud que atiende el afiliado, de modo que si ocurre que llegan pues hasta el área de urgencias de cualquier clínica, no de cualquier EPS, recuerden, entidad promotora de salud, en este caso sería de cualquier IPS, institución prestadora de servicios de salud, y pues la persona llega pues con una pierna rota, ¿no? ¿Qué es lo primero que se debe hacer por parte de el cuerpo médico que está en la atención o de la trabajadora social o del auxiliar de enfermería que se está encargando de lo administrativo? Señor, disculpe, ¿en qué circunstancias se produjo esto? Entonces, pues la persona deberá, pues ahí, responder. Entonces, decir, no, resulta que yo soy mensajero de tal empresa y estaba repartiendo unas encomiendas y pues una moto me tropezó, me esperó un bordillo y pues me partí la pierna. Entonces, bueno, se toma nota y pues con eso digamos que inicia lo que es la calificación de si fue un accidente laboral o no fue un accidente laboral. Digamos que esa es la primera pista para saber pues hacia dónde se enfoca lo que tiene que ver con el resto del procedimiento. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador y del trabajador? Bueno, voy a decirles esto muy rápidamente. Entonces, el empleador, por su parte, va a ser responsable ¿de qué? Del pago de la totalidad de los trabajadores a su servicio. Como les he dicho antes, el trabajador, para lo que tiene que ver con el sistema de riesgos laborales, no paga ni un solo peso. Eso lo paga el empleador completamente. Al trabajador se le descuenta para el sistema de salud y para el sistema de pensiones. Pero para lo que tiene que ver con riesgos laborales, no. Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente dentro de los plazos que para el efecto señale el reglamento. Bueno, esto le corresponde pues también al empleador, ¿no? Obviamente de eso no se van a encargar ustedes, los salubristas. Para esto está el personal administrativo, los que están en la parte contable, pues ellos son los que saben que deben hacer el traslado a la respectiva administradora de riesgos profesionales, pues para que los trabajadores tengan cubrimiento, ¿no? durante ese mes. C, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. Aquí sí esto cae directamente sobre la cabeza de ustedes como futuros salubristas. Ustedes son los que se encargan de procurar, de mantener, de preservar, ¿no?, la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. O sea, que se mantengan lo más lejos de los riesgos profesionales que sea posible, de los riesgos laborales, perdón. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa y procurar su financiación. Corre a cargo del empleador lo que tiene que ver con el pago de ese tipo de actividades, porque sí, ocurre que con alguna frecuencia llegan los señores de las ARL, de las aseguradoras de riesgos laborales, y llegan a dictar capacitaciones en la empresa. Y pues eso tiene un costo, ¿no? Lo que es transporte y pues cosas así. Bueno, eso lo debe pagar el empleador, pero ustedes como salubristas deben estar prestos a decirle al oído: jefe, necesitamos tal cosa, por favor disponga que se haga el respectivo pago. Notificar a la entidad administradora a la que se encuentra afiliado los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esto no le corresponde a cargo de ustedes directamente. O sea, ¿quién es el que lleva la relación de las enfermedades y de los accidentes? Pues son ustedes, correcto, ¿no? Pero a la entidad administradora, quien se encarga de notificarle directamente, no son ustedes, a menos que se los asignen como función, sino deben ser los que trabajan en la oficina de talento humano. F, registrar ante el Ministerio de la Protección Social el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el vigía ocupacional correspondiente. Hay una clase en la cual voy a dedicarme a enseñarles cómo se crea, cómo funciona, para qué sirve, cómo se elige el Comité de Salud Ocupacional o el vigía ocupacional, de modo que no profundizo ahora en este momento en esa parte. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional. El jefe no debe estar molestándose, no debe estar protestando porque tenga que otorgar permisos para que los trabajadores se capaciten. O sea, si la empresa tiene el espacio dentro de la misma empresa, algo que se pueda utilizar como auditorio, pues ahí mismo se hace. Pues si no, pues hay que trasladar a los empleados hasta donde puedan recibir la capacitación. H, informar a la entidad administradora de riesgos laborales a la que está afiliado las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros.
una vez más, esto le corresponde a la Oficina de Recursos Humanos, no a ustedes. Y facilitar los espacios y tiempos para la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y para adelantar los programas de promoción y prevención a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Entonces, muchas de estas capacitaciones van a ser impartidas directamente por ustedes, ¿no? Entonces, por supuesto, va a ser necesario que adquieran algún manejo de lo que tiene que ver con hablar en público, lo que es, pues, transmisión de información, en fin, pues, absolutamente todo eso. Y si inicialmente, pues, no lo saben y tienen pánico escénico, pues, entonces es tiempo de empezar a vencerlo, ¿no? A los que les les aterrorizan las exposiciones, por ejemplo. El público no come gente, ¿no? De modo que hay que aprender a hacerlo. Vamos ahora con lo que son los deberes de los trabajadores. Acabé de decirles lo de los empleadores, ¿no? Entonces, deberes de los empleadores. Primero, procurar el cuidado integral de la salud, de su misma salud. Nadie me va a cuidar desde fuera como me cuido yo mismo. Tengo que ser yo quien esté pendiente de mi salud. Utilizar los EPP, no exponerme innecesariamente, ni ser imprudente en lo que tiene que ver con mi trabajo. Suministrar información, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Existen trabajadores que se mantienen en silencio cuando tienen alguna afección de salud o por ignorancia, porque dicen a la hora que sepan que yo tengo tal cosa me sacan de la empresa, o porque le quieren jugar sucio a la empresa y a la administradora de riesgos laborales. Por ejemplo, alguien a quien le aparece un cáncer de pulmón, pues llega y guarda silencio, y pues cuando al fin se lo detectan, porque pues ya el dolor y pues la molestia no le permiten, entonces la persona de pronto, el trabajador de pronto dice, bueno, como ya yo tengo un año trabajando con la empresa, pues entonces ese cáncer me lo van a tomar como enfermedad laboral, ¿no? Con los beneficios que ello implica. Pero ese trabajador no se está dando cuenta, no sabe que a la hora que le detecten un cáncer, lo primero que van a hacer es remitirlo donde un oncólogo. Los oncólogos son los especialistas para el cáncer. Y un oncólogo pues tiene sus medios, tiene sus conocimientos para saber un cáncer más o menos qué tiempo tiene de haber aparecido en el organismo de una persona. Entonces llegan y pues miden el tumor, ¿no? Entonces longitud, anchura, no sé si peso, también será posible medirlo, me imagino que sí, por lo menos con los aparatos que hay ahora, los sensores ultrasónicos que hay ahora, pues me imagino que es posible calcular el peso, y el oncólogo puede, o sea, debe incluso colocar dentro de su informe que ese cáncer tiene 3 años de estar creciendo. Porque resulta que, y pues coloca la relación, que un tumor de ese tipo crece a razón de, por decir algo, 3 centímetros cada año, por decir una cifra cualquiera. Entonces ocurre que por la medida que tiene, pues ya es un cáncer que tiene por lo menos 3 años, y este trabajador apenas tiene 1 año trabajando con la empresa. ¿Eso qué significa? Que ese cáncer se lo ganó antes de comenzar a trabajar con la empresa, por lo tanto no le va a ser reconocido como una enfermedad laboral. Cuéntame, Jared, ¿qué era lo que me... No, sí, eso es lo que le iba a preguntar. Que si por X o Y motivo el trabajador quiere como que hacerle trampa a la empresa, en el motivo en que no quiere utilizar los implementos, o sea, si se quiere accidentar por sus propios medios para que lo indemnicen o algo así, en ese caso, ¿qué se haría? Recuerda que uno lo descubra, pues. Claro, recuerda lo que les decía, no sé si en la clase anterior o en la otra, que les decía. Recuerden que para que lo califique como un accidente laboral tiene que ser un suceso imprevisto. Si fue el trabajador quien lo buscó, por ejemplo, si el trabajador quería ganarse una pensión por invalidez y resulta que en un equipo de izamiento estaban moviendo una tubería pesadísima, y él tenía conocimiento de que ese equipo de izamiento tenía fallas y que esa tubería se le podía soltar del amarre que tenía, y el hombre pues llega y se pone debajo, llega y se va así, pues de forma que le quedara en las piernas, porque no quería matarse, sino pues solamente que le dañara las piernas, y eso pues queda grabado, o hay testimonios donde dicen el compañero se ubicó imprudentemente bajo esta cuestión, o lo que les decía en aquella clase, que alguien puede estar dentro de la empresa, pero si tiene la feliz idea de subirse hasta el 8º piso del edificio administrativo de la empresa y lanzarse de cabeza de la azotea porque está decepcionado del mundo porque la novia lo dejó, eso no va a ser tomado como un accidente de trabajo, a pesar de que está dentro de la empresa, a pesar de que está en horario de la empresa también, pero fue algo voluntario. A él nadie le dijo,
tírate de cabeza. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo laboral? Pues nada, ¿no? Ahí lo único sería que lograran demostrar que por estrés emocional causado por la empresa, pues esta persona se lanzó. Pero esa es una profundidad con la que sinceramente no me quiero meter, por lo menos no en este momento. Entonces, ya así es como esto funciona. C. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores. Bueno, eso no tiene nada que explicarle. D. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional de la empresa. Bueno, eso pues tampoco tiene pues nada que explicar, pues sencillamente hágale caso al CISO. Eso es lo que significa esta norma. En lo que tiene que ver con salud y seguridad, usted hágale caso al CISO si usted es empleado. Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional o como vigías ocupacionales. Los pensionados de invalidez por riesgos profesionales deberán mantener actualizada la información sobre su domicilio, teléfono y demás datos que sirvan para efectuar las visitas de reconocimiento. Los pensionados de invalidez por riesgos profesionales deberán informar a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente del momento en el cual desaparezca o se modifique la causa por la cual se otorgó la pensión. Bueno, ¿esto qué es lo que significa? Permítanme, hay un ojo que me está pidiendo mantenimiento. ¿Qué ocurre? Supongamos que a Susana Rumbo pues la pensionan por invalidez, por el motivo que sea. Porque resulta que pues Susana sufre un accidente y pues termina con ambas piernas pues sumamente dañadas y ocurre que pues pasa el tiempo máximo que hay para que se declare una invalidez. ¿Cuál es el tiempo máximo que la ley fija para declarar una invalidez? 720 días, entiéndase 2 años. En 2 años de tratamiento ya le tienen que haber definido a Susana si ella va a recuperarse de esa cuestión o si la pensionan por invalidez. Entonces, ¿qué ocurre? A Susana pues le hacen los tratamientos del caso, le hacen las valoraciones del caso, llega el límite de los 2 años y dicen, bueno, hasta el momento no hemos logrado recuperar a esta trabajadora, de modo que hay que pensionarla por invalidez. Susana empieza a recibir sus mesadas pensionales por invalidez, le pagan todos los meses. Pero resulta que a Susana se le siguen haciendo operaciones, intervenciones, continúa en terapia, de recuperación, en fin, y ocurre que afortunadamente Susana se recupera a los 3 años, luego de estar pensionada, a los 3 años. Y a Susana pues la vemos que de pronto no queda al 100% como estaba, pero queda lo suficientemente bien como para que pueda trabajar. Entonces, no crean que cuando pensionan a alguien por invalidez es listo, lo pensionaron por invalidez y aunque se recupere y demás, la pensión no se la van a quitar. Si a alguien lo pensionan por invalidez, tiene prohibido trabajar en lo que le resta de vida, por lo menos formalmente. Podrá montar una tienda en su casa, podrá trabajar informalmente con alguien, pero si lo vinculan formalmente mediante un contrato de trabajo y los de la ARL detectan que esta persona puede trabajar, no lo sancionan, pero inmediatamente le quitan la pensión por invalidez y le dicen a buscar empleo. Maestro, que usted ya no está inválido. Y esto es solamente mientras esté inválido. Lo otro que les digo es que a quienes pensionan por invalidez, cada 6 meses les hacen chequeos a ver si la invalidez continúa. De modo que no crean, pues tampoco que es un lecho de rosas que a uno lo pensionen por invalidez y pues dice, listo, como en el ejército. A un soldado llega, le detona una granada a 8 metros de distancia y una arista llega y ¡pum! Se le incrusta en el cráneo. Y resulta que pues queda con las funciones cerebrales un poco afectadas. Listo, lo pensiona por invalidez a los 20 años. A la hora que se sepa que ese soldado se recuperó o que está trabajando en otra cosa, le dicen, hasta aquí llegó la pensión de invalidez, maestro, vaya a trabajar, que usted está todavía joven, sano y bonito. De modo que a trabajar. De modo que por eso es que les estoy diciendo esto que aparece aquí en el inciso G. Oigan, miren, en los otros grupos se ha producido alguna especie de confusión pensando que estas son cosas que yo estoy poniéndoles para que ustedes investiguen. Entonces voy a dejar completamente claro. Esto no es para que me envíen una tarea. No me tienen que pasar un trabajo a Classroom ni a ninguna parte. Por eso no aparece como tarea en Classroom. Estas son preguntas
que no necesitan explicación por mi parte, son cosas sumamente sencillas, pero que yo necesito que ustedes sepan, ¿no? Que ustedes manejen. Entonces, recuerden que a Classroom, los que ya han cacharreado pues mi aula en Classroom, deben haberse dado cuenta que yo subo la información en 3 formatos diferentes. El primero de ellos es el video de la clase para quienes no asistieron, pues que la puedan ver, o si a alguno pues algo no le quedó claro, pues basta con que vea la clase y ahí pues me pueden poner a que repita las veces que ustedes necesiten hasta cuando quede claro lo que no les está quedando claro. Y por otra parte, subo también las diapositivas estas mismas con las cuales trabajo acá, y subo en un formato de Word donde está escrito todo el material que yo les doy únicamente con letras. No aparecen ni esquemas, ni imágenes, ni nada, para que quienes tienen dificultades para imprimir pues puedan ahí verlo mucho mejor. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Lean, o sea, estudien por las diapositivas, porque ahí está pues mejor explicado, es más amplio, hay imágenes y hay esquemas, y lo que tiene que ver con esta parte, pues ahí se dirigen hasta el formato de Word. Ahí están respondidas estas preguntas, así como aparecen aquí. Por ejemplo, ¿quiénes deben afiliarse al sistema de riesgos laborales? Así les aparecen allá. Entonces, ¿para qué es esto? Para el examen que vamos a hacer en la próxima clase. Profesor, ¿y qué entra? Todo lo que les he dado hasta este momento. Vamos a hacer el primer examen. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de Google Forms. Ese sí no lo voy a hacer a través de Quizzes. Ese sí es por Google Forms. Entonces, en la clase que viene, pues lo que voy a hacer es que dicto 2 horas de clase y les doy la última hora de clase, pues para que resuelvan el examen. No es un examen difícil. Profe. Como es la primera vez que se van a enfrentar con él, voy a darles todo ese tiempo para que tengan pues tiempo de sobra, para que analicen, piensen, en fin, y se familiaricen con el examen. Les decía entonces que en caso de que la empleada doméstica sufra un accidente de ese tipo y se invalide, adivina a quién le toca mencionarla. Usted. Y de verdad que sería una completa tontería no hacerlo, puesto que lo que usted va a pagar por esa empleada mensualmente, o sea, por ese cubrimiento, pues no van a ser ni siquiera 5,000 pesos, o sea, en lo que tiene que ver con riesgos laborales, ¿no? Claro. Eso va de la mano pues con pagarle lo de los otros 2 sistemas, ¿no? Yo no sé si ustedes sabían, pero o sea, si alguien en este momento en Colombia quiere tener un empleado contratado formalmente, o sea, pagándole un salario mínimo, 908.523 pesos, realmente lo que tiene que desembolsar mensualmente es mucho más, puesto que tiene que pagar un porcentaje sobre ese ingreso del trabajador para lo que es salud, para lo que son pensiones, para lo que es riesgos laborales, para lo que son los llamados aportes parafiscales también. Y pues obviamente hay que pagarle al final del trabajo a esa persona una liquidación, o sea, unas prestaciones, ¿no? Y hay que darle pues vacaciones, en fin, todo lo que la ley contempla. Palabras más, palabras menos, la persona se está gastando como 1.500.000 pesos mensuales en pagarle a una persona que se gana un salario mínimo. Y resulta que la ley dice que ninguna persona debe ganar menos de eso en Colombia. Entonces, si a esta persona se le tiene trabajando y no se le está pagando nada de lo que dije antes, sino que se le arregla, como dicen por ahí vulgarmente, a los cerdos, coja 500.000 pesos y compóngase como pueda. A la hora que a esta señora le pase algo, como les digo, si consigue un abogado de los buenos para que la represente, cuidado, hasta se quedan sin casa los dueños de los que la tenían contratada en esas muy malas condiciones, ¿no? Pero como les digo, esta no es una clase de derecho laboral, entonces pues avancemos, porque yo sé que esto siempre pues despierta un montón de preguntas y el tiempo no nos ayuda. En lo que tiene que ver con lo que son cotizaciones, entonces, ¿qué significa en este caso una cotización? Bueno, una cotización a la Seguridad Social habitualmente pues corresponderá a una fracción mensual o porcentaje del sueldo de un trabajador. De modo que la cotización pues viene siendo lo que va a pagar en este caso el empleador, no el trabajador, por concepto de lo que son riesgos profesionales. Entonces, ¿cómo se determina dicha cotización? Bueno, las tarifas que fija cada empresa se van a estar determinando de acuerdo con qué. Primero, con la actividad económica, dependiendo del nivel de riesgo que la empresa maneje.
Y es una empresa primaria que son las que se encargan de extracción, por ejemplo, recolección de frutos, empresas petroleras, esmeraldíferas, en fin. Si es secundaria, que son los que se encargan pues de lo que tiene que ver con procesamiento y transformación, como en el caso de un matadero, ¿no? Que les llegan las reses vivas y ellos pues llegan, las montan en canal, pues como dicen ellos, que es pues sacarle las vísceras, patas y pues otras cosas que pues que no se utilizan, ¿no? O si es una empresa terciaria, que son las que se encargan, por ejemplo, del transporte. Otra cosa que también se toma en cuenta para fijar, estoy hablando de cómo se determina cuánto debe pagar el empleador, ¿no? De eso es de lo que estoy hablando en este momento. Entonces, lo otro que también se toma muy en cuenta es un indicador de variación del índice de lesiones incapacitantes y de la siniestralidad de cada empresa. ¿Esto qué significa? Yo no sé si han visto cuando han pasado por una empresa grande, no todas lo tienen, pero muchas sí, que aparece un cartel de bienvenida donde aparece, hoy cumplimos, y aparece una cifra, tantos días sin accidentes. No crean que eso es para que los que pasen por el día, ¡herda, qué chévere! Esos tipos se cuidan bastante y pues hacen bien las cosas en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. No. Esto es para demostrarle a los señores de las aseguradoras de riesgos laborales que ellos manejan un muy bajo nivel de riesgo. Una empresa puede hacer lo mismo que otra empresa, pero si se les matan a una de las dos, se le matan 3, 4, 5 trabajadores cada año, esa empresa tiene un nivel de riesgo altísimo. Puede que haya otra que haga exactamente lo mismo y no se le mate ni un trabajador y no se le haya matado ningún trabajador en los últimos 20 años. ¿No? Entonces, pues ante algo como eso, digamos, la lógica es completamente clara, ¿verdad? Puede que las empresas hagan lo mismo, pero a la que los trabajadores se le matan por montones todos los años, la ponemos en el índice máximo, y a los que no se le mata ningún trabajador, pues lo ponemos en el tope mínimo, aun cuando las dos empresas se dediquen a la misma cuestión. Bien. C. El incumplimiento de las políticas y la ejecución del sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo. Ustedes van a ver una de las fotos más bárbaras que yo he visto en mi vida. No se preocupen, no es una imagen de ningún cadáver con las vísceras afuera. Es para que vean ustedes hasta dónde llega el nivel de irresponsabilidad de la gente. Miren esa imagen que está ahí. Vean lo que hicieron estos tipos. Evidentemente son trabajadores de la construcción. Y observen lo que hacen los bárbaros esos. Llegan y trancaron el mecanismo, o sea, suspendieron la máquina con el cargador hacia el frente y con la retroexcavadora hacia atrás, suspendieron la máquina y decidieron empezar a tomar fresquito ahí, sombrita, mientras tanto. ¿Qué va a pasar si ese berraco mecanismo falla? Yo no soy ingeniero mecánico, yo no sé eso qué tan confiable sea, pero les digo que yo no hago eso. Lo que sé si hay un terremoto o un temblor lo suficientemente fuerte como para que esa cosa se la dé y me caiga encima. No, lo lamento muchísimo, pero yo quiero mucho mi pellejo. Yo no sé los demás cómo serán. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si pasa un inspector de una ARL y ve que estos tipos están haciendo esto y resulta que el CISO lo que hace es que se ríe con ellos mientras tanto? ¿Qué va a pasar? Obviamente ese inspector... Esas las pueden frenar más bien. Por supuesto que sí, el inspector va a decir, oiga, pero y esta, pero, o sea, en esta empresa lo que son unas bellezas. Oiga, ¿y estos tipos qué les pasó? Esos tipos que se fumaron. ¿Qué significa? ¿No? Pues el hombre llega, toma un video, saca unas cuantas fotitos y a la empresa se le aumenta el nivel de riesgo inmediatamente. Se dice, no, ahí los que trabajan son una parranda de locos. De modo que por un lado les mandamos el nivel de riesgo hasta el tope máximo y por otro intervenimos a la empresa y pues solicitamos que se le sancione ante el Ministerio de Trabajo por estar permitiendo disparates como ese que están viendo ahí. Lo mismo, digamos que en menor medida, pues lo que pasa con este personaje que va acá. Resulta que, supongamos que es una empresa de mantenimiento de muebles y esta persona llega y por no hacer varios viajes, vean hasta dónde retaca la zona de carga de esa camioneta en la que va. ¿Qué ocurre a la hora que esta cosa pues se le caiga? Que se mueva mucho hacia un lado y hacia otro la camioneta y se vuelque. Si va alguien por ahí cerca de paso, entonces las patas de estas sillas, ¿qué van a hacer? Pues van a atravesar a esa persona, ¿no? Cuando le caigan encima. Entonces, por donde se le mire, esto es mal. ¿Qué obligaciones tienen los empleadores? O sea, los empleadores, ¿qué tienen que hacer, mis apreciados estudiantes, ¿no? Cuando se inicia una relación laboral. Bueno, durante la vigencia de la misma, los empleadores deberán efectuar las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Laborales. Esa es su principal obligación, pagar mensualmente para que los trabajadores tengan cubrimiento del sistema de riesgos laborales.
¿Cuál es la base de cotización? Bueno, las cotizaciones correspondientes, a los trabajadores dependientes del sector privado se calcularán con base en el salario mensual devengado. Para tal efecto, constituye el salario que se determine para el Sistema General de Pensiones. Con esta parte, pues no me meto mucho, porque en la siguiente clase o en la otra que sigue les voy a estar hablando sobre lo que es el sistema de pensiones, cómo hace uno para pensionarse en Colombia, cuáles son los requisitos que necesita, en fin, y pues de paso, pues para que ustedes pues vean lo difícil que resulta pensionarse en este país, gracias a esta hermosa Ley 100 de 1993, la cual me cae como una patada en el hígado, entre otras cosas, pero bueno, o sea, de lo mal que me cae. Lamentablemente me toca enseñarla. ¿Qué voy a hacer? Ok. ¿Cuál es el monto de las cotizaciones? Bueno, el monto de las cotizaciones para el caso de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos no podrá ser inferior al 0,348 ni superior al 8,7 del ingreso base de cotización o IBC de los trabajadores. Recuerden, vayan anotando, IBC significa ingreso base de cotización. ¿Qué es el ingreso base de cotización? Un promedio que se hace por lo devengado en los últimos meses, eso se los explico más adelante, en lo devengado por el trabajador en los últimos meses, se le hace un promedio, si su salario no fue fijo, sino que osciló, por ejemplo, para los que trabajan con ventas, pues entonces se hace el respectivo promedio, ¿no? Se suman los últimos 6 meses, por decir algo, se divide entre 6 y lo que resulte, eso va a ser su ingreso base de cotización. Entonces, sobre ese ingreso base de cotización, pues deberá tomarse en qué parte de la tabla se encuentra tanto el cargo, las funciones del empleado, pues como la empresa en sí. Entonces, observe que esta tabla que aparece aquí, esta que dice SGRP, Sistema General de Riesgos Personales, que recuerden que ahora se le llama laborales. Observen que aquí tiene una columna que dice clase y aparecen unos números romanos, ¿no? Que van desde el 1 hasta el 5. Aquí dice riesgo y aparece mínimo, bajo, medio, alto y máximo. Luego aparecen unos valores. Aquí dice valor mínimo, aquí dice valor inicial y aquí dice valor máximo. ¿Esto qué es lo que significa? Valor, primero, el riesgo. ¿Dónde se ubica la empresa dependiendo de las funciones que cumple? No va a ser lo mismo una empresa que se dedica pues a la labor puramente administrativa, ¿no? Por ejemplo, una empresa de contadores, cuyo único riesgo es de pronto pues que se tropiecen y se caigan en algún pasillo de la compañía, a una empresa que por ejemplo presta vigilancia privada, ¿no? El vigilante privado pues va a estar mucho más expuesto, ¿verdad? Entonces a una empresa de contadores pues se le podría ubicar aquí donde dice nivel mínimo y pues dependiendo de la zona en la cual se encuentre pues entonces ubicarlos entre 0,348 y 0,696. Esto sería lo que tendría que pagar el empleador por cada trabajador, dependiendo de qué, del IBC, de su ingreso base de cotización. Pero puede darse otro caso, por ejemplo, que una empresa tenga varios centros de trabajo y resulta que voy a tomar como ejemplo que ocurre que José Rojas y Edgar Granadillo son vigilantes privados. Ambos trabajan para una empresa que se llama Seguridad S.A. Ocurre que José Rojas está trabajando en Ciénaga Magdalena, pero no en esta ciénaga ultra peligrosa donde las bandas delincuenciales hacen casi lo que les da la gana, sino la ciénaga de hace unos añitos atrás que estaba pues un poco más tranquila, ¿verdad? Ahí está trabajando José Rojas, está trabajando con la empresa Seguridad S.A. Y ocurre que Edgar Granadillo trabaja con Seguridad S.A., pero trabaja en la sucursal que tienen ellos en un municipio ultra peligroso, por allá, por quién sabe dónde, donde resulta que hay presencia de guerrilla, presencia de paramilitares, hay delincuencia común, hay microtráfico de drogas y hay narcotráfico a gran escala. Ambos pertenecen a la misma empresa, ambos se ganan el mismo sueldo, ambos tienen las mismas funciones. Pero pregunto yo, ¿el nivel de riesgo de Edgar Granadillo trabajando allá en ese municipio será el mismo nivel de riesgo de José Rojas aquí en Ciénaga? No, profe. No, profe, porque ya eso, como usted dice que la guerrilla ya viene siendo zona roja como primera medida, ¿verdad? Y todo es así, son diferentes los riesgos. Exactamente. Entonces, a pesar de ser las mismas funciones, la misma empresa, el mismo salario, entonces el nivel de riesgo para el Granadillo, que está por allá refundido, va a ser muchísimo más alto
que el que tiene José Rojas trabajando acá. Entonces, a pesar de esas condiciones que les estoy diciendo, por José Rojas, su empleador podría pagar un riesgo, no digamos que mínimo, porque un vigilante privado no va a estar nunca en riesgo mínimo. Podríamos ponerle riesgo medio. Entonces, oscilaría entre 0,783 y 4,89. O sea que si el hombre tiene un salario de $1.000.000, van a estar pagando por él entre 1.000 y 4.000 pesos. Por esto no se paga mucho. Esto no es verdaderamente costoso para el empleador. Mientras que en el caso de Edgar, pues sí, entonces llegan y lo mandan por acá arriba. Dicen, no, señor, por este otro usted nos tiene que pagar un 8,7. O sea que por Edgar van a pagar 8.700 pesos, o sea, casi el doble de lo que están pagando por José Rojas. Entonces, así es como esto funciona, mis apreciados estudiantes. Me disculpan que esté yendo pues a este ritmo, pero por el tiempo que perdimos al inicio de la clase, pues tengo que apurar. Sin embargo, si algo no queda claro, me dicen y con mucho gusto les explico. ¿Cuáles son las prestaciones que otorga el sistema? Existen dos tipos de prestaciones asistenciales y prestaciones económicas. Entonces, en lo que respecta a lo que son prestaciones asistenciales, todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que sufre un accidente laboral o una enfermedad laboral, recuerden, esas son las únicas cosas que generan que se active el sistema de riesgos laborales, o como consecuencia de cualquiera de estos dos que les acabo de decir, el trabajador resulte incapacitado, en la siguiente clase les explico lo que es una incapacidad, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas. Entonces, estos son los casos. Observen, en caso de incapacidad, invalidación o muerte, entonces tendrá derecho a lo que a continuación les voy a decir que vienen siendo cuáles. Entonces, las prestaciones asistenciales, tanto económicas que se deriven de un accidente laboral o de una enfermedad laboral, serán reconocidas y pagadas directamente por la administradora. Hay personas que yo veo que dicen, no, tuve un accidente laboral y no me lo reconocieron, voy a demandar a la empresa. Amigo, no demande a la empresa, tiene que demandar a la administradora de riesgos laborales. No es la empresa la que tiene que pagarle cuando usted sufre un accidente, a menos que la empresa no esté pagando lo que le corresponde pagar al sistema de riesgos laborales. Ya esa es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted demanda a la empresa y resulta que fue el sistema de riesgos laborales el que le falló, según usted, el que le quedó mal, pues le van a rechazar de plano esa demanda cuando la presente ante un juez. Van a decirle, no, qué pena, pero usted está demandando al que no es, de modo que esto no procede. Entonces, les decía, estas prestaciones serán pagadas y reconocidas por la administradora de riesgos laborales en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o en el caso de la enfermedad profesional al momento de requerir la prestación. En lo que tiene que ver con las prestaciones médico-asistenciales, entonces, pues ante la presencia de un accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional, el trabajador va a tener derecho ¿a qué? A lo que tiene que ver con asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. No, eso en lo que tiene que ver con, digamos, derechos en cuanto a tratamientos y demás. Ahora, en lo que tiene que ver con servicios, pues va a tener derecho a hospitalización, a odontología, a suministro de medicamentos, a servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, a lo que tiene que ver con pues colocación de prótesis. No sé si tienen claro lo que es una prótesis, son pues los miembros artificiales que nos colocan cuando perdemos un miembro para que pues, por lo menos medio podamos recuperar pues nuestra capacidad de movilidad y nuestra capacidad laboral. También está lo que se llama ortesis, que viene siendo, por ejemplo, esta persona sufrió un accidente que le destrozó el mecanismo de la rodilla y en este momento su cuerpo no es capaz de sostener su peso, sí que sufra un dolor insoportable. Entonces le colocan una ortesis, que es esto que queda aquí, que viene siendo exactamente que ni más ni menos que una rodilla artificial que tiene el mecanismo por fuera. Con esto, pues la persona, pues de pronto no va a poder participar de una maratón corriendo, pero pues por lo menos pues, podrá caminar y podrá hacer su vida casi de manera normal. Y obviamente lo que tiene que ver con lo que es reparación y reposición de este tipo de mecanismos. Todo eso está cubierto por el sistema. También lo que tiene que ver con terapia para rehabilitación física, rehabilitación profesional y gastos de traslado para la prestación de servicios.
¿Cuándo se suspenden las prestaciones económicas? O sea, ¿cuándo al empleado se le están prestando los servicios y se le dice, hey, hasta aquí te los prestamos? Ya les voy a decir. Las entidades administradoras de riesgos profesionales suspenderán el pago de las prestaciones económicas establecidas cuando el afiliado o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados o que rehúse sin causa justificada a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. ¿Esto qué significa? Si ocurre que a mi amiga Cecilia Barrios, ocurre que pues dentro de lo que estuvo envuelto en el accidente laboral que ella tuvo, pues hubo algo que le quedó dentro de su cuerpo, dentro de su organismo, y ese algo le está provocando una infección. Y a Cecilia le dicen, Cecilia, te tenemos que colocar 8 inyecciones de Benzetacil. No sé si alguno de ustedes ha tenido pues ya el placer de ser inyectado con Benzetacil, para los que no han sido hasta el momento, que no han vivido ese placer sublime, ¿no? De ser inyectado con esa berraca inyección. No conozco una vaina que sí duele. Sí. Pues bueno, resulta que cuando Cecilia escucha inyección con Benzetacil, llega y dice, no señor, a mí no me inyectan con esa cosa, lo lamento muchísimo, prefiero morirme, pero no señor, a mí eso no me lo ponen. Y a Cecilia se le insiste, Cecilia, necesitamos... No, señor, así como estos dos que están ahí. Y Cecilia llora y requiebra y dice que ella primero muerta que inyectada con Benzetacil. Entonces, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Ciérralo, por favor. Entonces, pues a Cecilia se le dice, bueno, Cecilia, el asunto está así. Si tú no te quieres inyectar con Benzetacil, pues entonces, porque es el antibiótico más bravo que tenemos y no te podemos dar otro que no sea inyectado, pues entonces sí, qué pena contigo, pero entonces quedas por fuera del sistema de riesgos laborales y esto te lo van a seguir tratando en el sistema de salud, en el vecino que nos queda aquí cerquita. Pero ya sabes, a partir de el día siguiente, en el cual te saquemos del sistema de riesgos laborales, ¡pum!, automáticamente te bajamos 33.3% el salario. Y pues... hasta ahí llega la cosa, ¿no? Y si en 2 meses no te has recuperado, te bajamos 50%. De modo que tú decides, ¿no? Ante algo como eso, yo creo que Ceci va a decir, no, está bien, póngame las 8 inyecciones esas, yo veré cómo hago, aquí me prestan una almohada para que la muerda mientras tanto, o lo que sea. Ok. Entonces, lo que tiene que ver con lo que son las prestaciones económicas. ¿A qué prestaciones económicas tiene derecho el trabajador? Bueno, todo trabajador, una vez más, discúlpeme que sea repetitivo, pero por aquí comienza siempre esto. Todo trabajador que sufre un accidente laboral o una enfermedad laboral tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas. Primero, un subsidio por incapacidad temporal, o sea, van a estarle pagando, recuerden, su salario, ¿no? Mientras tanto. Indemnización por incapacidad permanente parcial. En caso de que, por ejemplo, esta trabajadora que aparece en la imagen, supongamos que ella fuera una ingeniero civil y trabajaba antes en el campo en la parte de construcciones, pero sufrió un accidente, pues lamentablemente quedó parapléjica, no puede moverse de la cintura hacia abajo. Ella sigue siendo ingeniero, ella puede seguir siendo útil, ¿verdad? Pero ya no puede estar en el campo, que pues las piernas no le sirven y no puede andar por las construcciones en una silla de ruedas. Entonces, ¿qué ocurre? Se le da lo que se llama una indemnización. ¿Qué es una indemnización? Una especie de resarcimiento económico en el cual pues se fija mediante unos criterios que la ley establece, pues que a la persona pues se le debe dar una cantidad X de dinero, pues dependiendo de cuánto se ganaba al momento en que se produjo el accidente. Eso es una indemnización. O pues también puede ser una pensión por invalidez o una pensión de sobrevivientes, que es la que le queda a las personas cuando ha sido el pensionado por invalidez, pues, falleció, pues entonces la pensión, si cumple con los requisitos, pues le queda a la viuda y a los hijos, pues siempre y cuando sean menores de edad, o si son mayores de edad, que no pasen de 25 años y se encuentren estudiando en una entidad legalmente reconocida, no en una academia de portón de esas que andan por ahí. Ok, y pues por último hay un auxilio funerario también. En lo que tiene que ver con lo que son las prestaciones económicas por incapacidad, entonces, ¿qué se entiende por incapacidad temporal?
aquello que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado del Sistema General de Riesgos Laborales le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Esto es lo que significa incapacidad. Ser incapaz en el momento, y no por ser bruto, ni por ser inepto, ni por ser estúpido, sino porque hubo un accidente o una enfermedad laboral que no permite que el trabajador cumpla con su función. Eso es una incapacidad. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el monto que se paga por incapacidad temporal? Bueno, todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su base de cotización calculado desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo y hasta cuando esta persona se rehabilite, se readapte o se cure. Cualquiera de los tres, ¿no? Hasta aquí llega el pago de la incapacidad. O de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya estamos terminando. Tranquilo que apenas faltan 60 diapositivas más y ya terminamos. El pago se efectuará en los periodos en que el trabajador... El pago se efectuará... Perdón, no entendí lo que me dijiste. Ah, sí, no, 60 apenas. Ustedes se preocupan. Ahora, profe, 60. Ustedes se preocupan por eso, hombre, por favor. No se preocupen por esas nimiedades. Bueno, el pago se efectuará en los periodos en que el trabajador reciba regularmente su salario, de modo que si se le venía pagando quincenalmente, pues quincenalmente va a recibir su mesada personal por invalidez. Si se le pagaba mensualmente, pues la misma cosa. En cuanto a la pensión de invalidez, ¿cuándo se dice que existe invalidez? Bueno, según los criterios del Sistema de Riesgos Laborales, se considera inválida a la persona que por causa de origen laboral, ojo, no provocado intencionalmente, de modo que si la persona llega y se provoca el daño a sí misma, queda por fuera del Sistema de Riesgos Laborales. Pero entonces, si eso pasó así y la persona hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral, de acuerdo con el valor único de la calificación de invalidez vigente a la fecha de la calificación de su invalidez. ¿Cuál es el monto de la pensión de invalidez? Ojo con esto, aquí vienen matemáticas. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho desde ese mismo día a las siguientes prestaciones económicas según sea el caso. Entonces, esta es una tabla en la que aparece lo que sería un porcentaje de invalidez, siendo 0 que la persona se encuentra completamente sana y puede ir a trabajar normalito, y siendo 100% como una invalidez total, por ejemplo, una cuadriplejía, o sea que la persona sufrió un accidente, se partió la columna por aquí a este nivel y únicamente puede mover la cabeza por lo que le resta de vida. Entonces, el asunto, ¿cómo funciona? Cuando la invalidez oscila entre el 50 y el 66%, la persona tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. Bien, ¿esto qué es lo que significa, profesor? ¿Y cómo se sabe cuando una invalidez es de un 50%? Hay una tabla, de pronto para la siguiente clase se las traigo, si no, pues ustedes me recuerdan, en la cual aparecen órgano por órgano, miembro por miembro, qué porcentaje vale cada uno de ellos a la hora de un accidente laboral o de una enfermedad laboral para lo que tiene que ver con la calificación de invalidez. Entonces, supongamos que una mano vale el 15%. Si resulta que la persona escribe con la mano derecha, vale 15%. Si la persona es zurda y escribe con la izquierda, pero la que se dañó fue la mano derecha y se la amputó, o por lo menos le quedó inmóvil, ¿no? O sea, ya no le es útil, entonces ya no sería 15%, sino sería 10%. ¿Por qué? Porque no es la mano con la que escribe. Y así vamos, de modo que si alguien, por ejemplo, llega y se daña la mano izquierda, va 15%. Y si resulta que en el mismo accidente ocurre que se dañó un ojo completamente, perdió la vista de un ojo y parte de la vista del otro, entonces como cada ojo tiene un valor de un 20%, entonces 15% que llevaba de la mano, más 20% de un ojo, 30%, y parte de lo del otro ojo, entonces supongamos que perdió la mitad de la visión del otro ojo, entonces ya le reconocen un 10%, hasta ahí sería 40%. Esa persona no tendría derecho a pensión por invalidez porque resulta que no llega al 50% mínimo, que es lo que tienes que desbaratarte para que se te reconozca como pensionado por invalidez. Profe, señora, eso no me parece justo. No lo es, no lo es. O sea, ¿cómo le van a meter matemáticas puras a algo como eso? Y mira hasta qué punto llegan las
las malas cosas que se, O sea que, que se profe, dan desde esta ley. permítame la palabra. O sea que una persona tiene que, por ejemplo, perder un brazo y una pierna para que lo puedan pensionar. Exactamente. Exactamente. O lo pensionan, por ejemplo, si pierde una pierna y resulta que es un futbolista profesional, pues entonces lo pensionan por invalidez, porque pues ya no puede hacer lo que él hacía, él no sabe hacer más nada, ¿no? Solamente eso, jugar fútbol, ¿no? Entonces, pues en ese caso, pues sería muchísimo y pues si perdió una de las dos piernas, pues estaría perdiendo obviamente por lo menos el 50%, ¿no? de su capacidad para trabajar, porque con una sola pierna no va a poder seguir jugando fútbol por mucha prótesis que le pongan, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? Miren, les digo porque me lo han consultado personas. Miren, hay gente que se la pasa presionando porque los de la ARL van a hacer lo posible por mantenerlos por debajo del 49, 48% del porcentaje para invalidarse. ¿Para qué? Para no pensionarlos. Y eso se conversa con los médicos, o sea, con los que se encargan de hacer las evaluaciones. Y esos, en buena medida, son otros también que pues, están contratados por la EPS para hacer todo lo que está a su alcance para que se mantengan por debajo del 50% los pensionados y así pues a los accidentados y los que tienen enfermedades laborales y pues que así no tengan que pagar. Entonces observen esto como es de malo. A la persona se le reconoce el 60% de su ingreso base de liquidación, de modo que si su IBC era de 2 millones de pesos, entonces a la persona que se invalida entre 50 y 66% le pagan 1.200.000 pesos. Pierde, pum, de golpe 800.000 pesos por esa cuestión. ¿Qué ocurre en el segundo escenario cuando la persona sufre una invalidez superior al 66%? En ese caso, entonces le suben un poquito. Entonces ya con lo que van a pensionarlo, pues va a ser el 75% del ingreso base de liquidación. De modo que entonces, siguiendo con el ejemplo de que se ganaba 2 millones de pesos, de que ese era su IBC, pues entonces van a pagarle ya no 1.200.000, sino 1.500.000. ¿Miren ustedes cómo es esta ley de amarrete, de tacaña? Es que esta ley lo volvió todo negocio. Sin embargo, hay quienes dicen que el senador que en su momento la promulgó ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia. Duélale a quien le duela. O sea, no solamente lo afirman él, sino que de paso desafían a quien tienen al frente. Duélale a quien le duela. Gustos. Cuando el pensionado por invalidez requiere del auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un 15%. Entonces, si ocurre que pues, la persona necesita una asistente 24 horas al día, durante 6 días a la semana, entonces esta ley es tan generosa que le reconoce un 15% más, de modo que o sea, siguiendo con el ejemplo del que se gana 2 millones de pesos, del que tiene un IBC de 2 millones de pesos, entonces quedamos en que se ganaba 75%, o sea, 1.500.000. Y si le reconocen un 15% más, entonces van a pagarle más o menos unos 175.000 pesos más. ¿Ustedes creen que esa plata sirve para pagarle a una auxiliar de enfermería para que se interne 24 horas al día, 6 días a la semana con una persona? Profe, en estos momentos no. No. Un auxiliar de enfermería no hace ese trabajo por menos de 2 salarios mínimos, o sea, más o menos 1.800.000 pesos más las arandelas son más de 2.500.000 pesos. Y sin embargo, pues, esta ley pues incrementa solamente un 15%, de modo que entonces, ¿quién tiene que encargarse de eso? Pues alguien que quiera mucho a esta persona para poder asistirla 24 horas todo el tiempo. Y pues que esa persona pues tenga unas calidades humanas muy especiales, porque no es cualquiera el que se somete a abandonar su vida para asistir a otra persona que no se puede valer por sí misma, ¿no? Continúo. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. O usted está incapacitado temporalmente o usted está pensionado por invalidez. No le van a pagar en simultánea las dos cosas. ¿Por qué? Porque para que esta arranque, esta tiene que haber terminado. Si usted está incapacitado temporalmente, eso quiere decir que existe la expectativa de que usted puede volver a trabajar. Usted lo pensionan por invalidez, eso quiere decir que hasta el momento nada indica que usted va a poder volver a trabajar. La circunstancia, como les explicaba antes, podría cambiar más adelante, pero en ese momento, cuando se da la declaración de invalidez, hasta ahí el cuerpo médico dice, nada nos está indicando que se pueda volver a trabajar por parte de este señor que aparece aquí.
Listo. Tampoco habrá pensiones otorgadas por los regímenes común y laboral simultáneamente, ¿no? Siempre y cuando pues sean originadas por el mismo evento. O le paga uno o le paga el otro. Edgar, cuéntame rápidamente que esto ya se va a acabar y me faltan 3 diapositivas. Cuéntame. Profe, aquí hay un vecino que vive por acá que trabaja en una finca, pero él sufre del corazón y casi lleva ya un año sin trabajar y a él le siguen todavía pagando como si estuviera laborando su trabajo. Correcto, está incapacitado laboralmente o de pronto está pues ya pensionado, ¿no? Por invalidez. Habría que ver pues su caso en particular, pero sí, así es como esto funciona. Ok, entonces, en lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes y como consecuencia del accidente laboral, si me dicen algo, por favor, lo más rápido posible, que ya esta que No, se cierra. profe, era para decirle que para ver si me puedes excusar el resto de la clase porque voy a la clínica. No te preocupes, ya vamos a terminar en 2 minutos. Ok, dale. Entonces, en lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes, pues si esto se corta, no nos conectamos de nuevo porque pues ya lo que falta es así, ¿oyeron? Entonces, si como consecuencia del accidente laboral o de la enfermedad laboral sobreviene la muerte del afiliado o muere un pensionado por riesgos profesionales, entonces tendrán derecho ¿quiénes? Sus sobrevivientes, según ese artículo de la ley que aparece ahí. ¿Cuál es el monto de dicha pensión? Bueno, será según el caso, si es por muerte del afiliado, 75% del ingreso base de liquidación que el trabajador tenía. Y cuando es la muerte de un pensionado por invalidez, pues entonces será el 100% de lo que aquel, o sea, el trabajador, el pensionado por invalidez, estaba recibiendo como pensión. Ahora, cuando el pensionado disfrutaba de la pensión especial por requerir auxilio de terceras personas, la pensión se liquidará y pagará descontando el 15% que se le reconocía al causante. Entonces, como si fuera poco, o sea, como ya no está la persona que requería la atención 24 horas, pues entonces llegan y pum, cuando la persona muere, automáticamente le bajan ese 15% que le habían reconocido. Y así, mis apreciados estudiantes, llegamos hasta el final de lo que tiene que ver con esta unidad. Si hay alguna pregunta, en lo que tiene que ver con lo que es la cobertura del sistema de riesgos laborales. Entonces, ¿quiénes se encuentran cubiertos y quiénes deben afiliar a sus trabajadores al sistema de riesgos laborales? Todas las empresas que funcionen en el territorio nacional y, por supuesto, el cubrimiento es para los trabajadores, contratistas, subcontratistas de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes y del sector privado en general. Entiéndase, todos los trabajadores de nuestro país, absolutamente todos, deben estar cubiertos por el sistema. Con esto, hay mucha gente que piensa que porque no son empresas y tienen un solo empleado, por ejemplo, los que tienen una empleada doméstica en la casa, dicen, no, lo que nada, voy a afiliar yo a esta señora. A nada. Pues te digo algo, lee lo que dice aquí. Los empleadores que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene una empleada doméstica, le tocó hacerlo también. ¿Y por qué? Porque resulta que si la empleada doméstica, aun cuando ustedes no lo crean, esa es una actividad de mediano riesgo. ¿Por qué? Porque resulta que si la señora tiene una olla a presión en la casa y la olla estalla y resulta que le quema los ojos, adivinen a quién le toca pensionarla por invalidez. Al dueño de la casa. Y como no la tenía afiliada al sistema de riesgos laborales, pues le viene la demanda para encima y párese, mi hermano, porque lo que le corre pierna arriba, como dicen los bogotanos, es cosa seria, ¿yo? O sea, no crean que esas demandas son para jugar. Mis apreciados estudiantes, ha sido un placer, me gustó mucho esta clase, espero que ustedes también. Entonces, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Estudien bastante. Ok, listo. Gracias, cuídate. Listo, pues. No, profe. Nos vemos. Chao.